Pero ya que hablamos de arrestos domiciliarios, la anunciada libertad del peligroso delincuente Jorge Campos Milla, alias Momón, convirtió este tema en un asunto de interés nacional. Alonso Gamarra investigó los entretelones de los más recientes liberaciones y descubrió que dos capos del narcotráfico y la exmujer del mismísimo Santiago Martín Rivas aprovecharon estos beneficios carcelarios para fugarse en las narices de la policía. La sola mención de su sobrenombre, Momón, es casi una invocación al terror. En la fiera quietud de su mirada, allá por 1998, se advertía de manera siniestra la frialdad con la que Jorge Luis Campos Milla, alias Momón, se había convertido en la peor de las maldiciones para los cambistas de dólares de las principales zonas comerciales de Lima. Momón prefería asesinar primero, disparando a sus víctimas a quemarropa y sin mediar antes palabra alguna, para robarles después. En tan solo 9 meses, él y su banda mataron bajo esta modalidad por lo menos a 12 humildes cambistas, hirieron de gravedad a otras 29 personas, perpetraron 14 asaltos y 4 secuestros. Tras ser juzgado y sentenciado a cadena perpetua por los tribunales militares bajo las leyes de la dictadura fujimorista, el proceso de Momón, como el de muchos otros delincuentes de alta peligrosidad, tuvo que ser reiniciado luego de que el país se reinsertara al mandato de las Cortes Internacionales. Con una ley se dispone el traslado de todos los expedientes, pero cuando los expedientes nos llegaban ya teníamos plazos vencidos. Se podía hablar de detenciones arbitrarias, no teníamos personal. Claro. Es decir, se trabajaba, nuestros auxiliares jurisdiccionales trabajaban hasta 16 horas, no les pagaban horas extras. Y el sistema de control estaba atrás de ellos y los habeas corpus estaban atrás de nosotros. Desde allí comenzó el problema, ¿no? Así, el pasado jueves se desataba la controversia, luego de que el juez Biaggi le otorgaba al temido Momón la posibilidad de retornar a las calles a través del arresto domiciliario. A la policía le costó muchísimo trabajo capturar a estos delincuentes, hubo muertos, hubo heridos, y ponerlos en libertad por un subterfugio legal no tiene sentido, ¿no? El caso de Momón, no obstante, pone en debate la viabilidad en términos de seguridad y control de los arrestos domiciliarios. Si esa casa tiene muchos frentes o tiene muchas maneras de evadirse, no hay manera de controlarlo, a menos que le pongamos pues 10, 15, 20, 30 policías, a veces tendríamos que cuidar una manzana entera. Además no pueden ingresar a la casa, ojo, la policía no está facultada para ingresar a la casa donde está esta persona. Esa persona puede estar haciendo cualquier cosa, puede estar preparando una pistola, un fusil, una bomba, lo que sea. Aunque los magistrados alegan que estos casos son consecuencia de la debilidad de las leyes, poco o nada se hizo para remediar estos vacíos. Y ahí criticamos a la Corte Suprema en dos ámbitos. Primero, porque vio que se había producido el embalse y no hizo nada. El órgano de gobierno no hizo nada. La Corte Suprema jamás fijó una línea de interpretación. Si los magistrados dicen que hay defectos, deficiencias, imperfecciones de la legislación, tienen el derecho de iniciativa legislativa que raras veces la ejercitan. ¿Cuántas iniciativas legislativas que provengan del Poder Judicial ha recibido? Ningún proyecto. A continuación, 3 casos en los que resoluciones judiciales terminaron facilitando la fuga de individuos cuyas libertades representan verdaderas amenazas para la seguridad pública. Luz Iris Chumpitaz fue identificada por la Fiscalía como miembro del sanguinario Grupo Colina. Además de estar involucrada en los casos más sonados de esta organización paramilitar, conformada en tiempos de Montesinos, le une un antiguo vínculo sentimental con el mayor Santiago Martín Rivas, con quien además tiene un hijo. El 6 de febrero de este año, Iris Chumpitaz, como consta en este parte de la Policía Judicial, desapareció de la vivienda en San Miguel, donde cumplía arresto domiciliario, pese a sus antecedentes, por orden del segundo juzgado penal especial. Aprovechando el poco control que los efectivos que la custodiaban podían ejercer sobre su detención entre estos edificios, la ex integrante del Grupo Colina huyó descolgándose por una ventana trasera para nunca más ser vista por las autoridades. Según fuentes confiables, hasta hace unos días permanecía en España, a la búsqueda de nuevos horizontes, donde la justicia nunca más pueda alcanzarlo. ¡Martín Rivas! ¡Asesino! ¿Por qué me dejaste sin padre?
lo primero que hacen es intentar fugarse y probablemente pueden asesinar o herir al policía que los está custodiando y salen a cometer sus fechorías. El caso del narcotraficante colombiano Edgar Virgilio Colmenares Fierro, capturado luego de una tediosa y aplicada labor de inteligencia de la policía, es asimismo más que alarmante. Condenado a cadena perpetua, una vez que su expediente pasó a foja cero, Virgilio Colmenares fue puesto bajo arresto domiciliario por disposición de la primera sala especial penal para procesos con reos en cárcel. A pesar de que en marzo del 2000 había intentado huir del penal de Lurigancho, nada menos que en un helicóptero de la Fuerza Aérea, secuestrado por sus secuaces. Como era de esperarse, inmediatamente resuelto su arresto domiciliario, Virgilio fugó, tirando por los suelos los logros que su captura habían supuesto años atrás para la policía y el país en la lucha contra el narcotráfico. Yo defiendo mucho a mis ex colegas ahora porque entiendo las angustias que están pasando, ¿no? En los tugurios que están trabajando con la sobrecarga actual. Claro que discrepo, porque hay muchas interpretaciones que son irrazonables. En este sentido, el caso más revelador de la precariedad con la que resuelven varios de los juzgados, aquellos procesos que involucran a cabecillas de redes criminales de evidente peligro público, es el de José Antonio Leturia Samanés, narcotraficante peruano conocido como La Máscara. En abril de este año, la segunda sala especializada en lo penal dispuso su inmediata ubicación y recaptura, pues La Máscara había incumplido con la orden de comparecencia que tenía desde el 2001, la misma que le había permitido antes salir inexplicablemente del encierro y que era a todas luces desproporcionada para alguien que cuando fue intervenido fue hallado en posesión de cerca de 400 kilos de clorhidrato de cocaína y se le incautó nada menos que 2 embarcaciones que le servían para el tráfico internacional de estupefacientes. El oficio de recaptura encierra además serias imprecisiones referidas increíblemente a sus generales de ley. En el documento, como se puede leer, se desconocen todos sus datos, salvo sus nombres y apellidos. Lo inverosímil de esto es que, según pudimos verificar, tras una simple consulta en línea en RANIEC, La Máscara habría tramitado y obtenido ya en los Estados Unidos su DNI en marzo del 2001 sin impedimento alguno, salvo el estar registrado como omiso al sufragio. No es un problema de organización, es un problema de personas. No falló la organización, fallaron las personas. Una muestra de esto último podría distinguirse en esta resolución mediante la cual se niega la solicitud por arresto domiciliario planteada por Valentín Forte Sánchez, acusado de narcotráfico, hecha exactamente bajo los mismos argumentos utilizados por la defensa de Momón. Lo curioso es que en esta negativa interviene como vocal ponente la doctora Isaga Pellegrín, quien figura también en el oficio, mediante el cual Momón estuvo a punto de traspasar las rejas. Pese a que la ley especifica que la detención domiciliaria es factible de imponerse teniendo en cuenta circunstancias especiales, como la avanzada edad del procesado o su estado de salud, actualmente hay 69 personas bajo este tipo de reclusión, algunas de ellas acusadas de delitos como abuso sexual, robo agravado e incluso homicidio. Esto implica además la inoperatividad de al menos 200 policías que están obligados a vigilarlos inútilmente las 24 horas del día. En las siguientes semanas deben resolverse, por cierto, los casos de otros cabecillas de temibles bandas del crimen organizado, como la de Panetón y Los Injertos, entre otras. La negativa por parte del Ministerio del Interior a cumplir con el arresto domiciliario otorgado a Momón podría repetirse si estos delincuentes son devueltos a las calles bajo la misma modalidad. El Ministerio del Interior y la policía van a hacer todo lo que esté de su lado para evitar que esto ocurra. Yo no puedo garantizar si van a salir libres o no, la decisión no me corresponde a mí, pero en lo que está en nuestro ámbito, eso sí tenga la seguridad de que no van a salir libres. Lo que está en nuestro ámbito no va a suceder que salgan libres, ¿no? Despertarán los magistrados del letargo en el que se encuentran para corregir aquellos vacíos legales que hoy arguyen les obligan a dictar resoluciones que agudizan todavía más la inseguridad ciudadana. El Código Civil, en su artículo 10, obliga a los jueces cuando encuentran defectos, deficiencias, vacíos, a comunicar al Congreso de esos vacíos para que puedan corregir. En realidad no ha habido una decisión audaz de parte del Poder Judicial en cuanto a presentación de proyectos de esa naturaleza.
Mientras no haya esta decisión, los delincuentes con seguridad continuarán aprovechando cada espacio que la ley les ofrezca para cumplir con sus sueños de fuga e impunidad. La vigencia del Estado de Derecho podría resquebrajarse drásticamente de no hallarse criterios razonables que alienten a la obediencia de los mandatos judiciales y no, por el contrario, a su desacato. Y hay un principio penal que dice que no hay delito cuando se sacrifica un bien de menor importancia para salvar otro de mayor importancia. La población quiere resultados de su marco jurídico que lo beneficien, no que lo perjudiquen, porque parecería para la población que el marco de juridicidad actual agrede al que se porta bien y sirve a los delincuentes. Después de esto queda claro que la justicia debería aplicar sus sentencias con mayor rapidez para impedir que delincuentes como los que hemos visto hagan uso de esta novedosa modalidad de arrestos domiciliarios.